Las páginas vivas de nuestros periódicos de papel han registrado a través del tiempo la historia de nuestro país en las distintas actividades que han consolidado, conformado y consolidado nuestro sistema democrático, nuestra convivencia. Pero también las páginas de los periódicos, sobre todo en los últimos tiempos, retratan, reflejan en crónicas, fotografías, reportajes y demás la violencia generalizada en el país y concretamente en contra de las mujeres. Hoy tenemos la grata visita de Ana Lorena Hidalgo. Ella es feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres, integrante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, de profesión psicóloga. Gracias, doña Ana Lorena, por estar Mucho con gusto. nosotros. Y en este caso nosotros transmitimos las inquietudes que debe tener la gente al vernos y escucharnos sobre, en este marco terrible de la violencia actual en el país, sobre todo ahora, ¿por qué, por qué más contra las mujeres? Bueno, primero agradecerle la invitación. Y ahora que estamos aquí en este entorno tan, que yo le decía a usted que le da a uno miedo moverse, de romper, llegar a romper alguno de estos libros, recordaba que hay una historiadora en la Universidad de Costa Rica que se llama Eugenia Rodríguez. Eugenia Rodríguez, entre muchos de los trabajos que ella ha hecho, ella se ha dedicado a documentar el tema de cómo era que vivían las mujeres en los tiempos de la colonia, para, digamos, Claro, para partir y de un principio, digamos. porque estaba interesada, entre otras cosas, en dar seguimiento a esto que usted me pregunta, porque usted menciona ahora el tema de la convivencia. La convivencia desde esas épocas donde Eugenia registra, por ejemplo, cuáles eran, digamos, los puntos, las fuentes de información, bueno, los documentos de las iglesias generalmente, o algunos documentos de las autoridades locales que existían, ¿verdad? Y es muy interesante porque a pesar del silencio y de la poca participación pública que históricamente hemos tenido las mujeres, recordemos que hace menos de 80 años que las mujeres tenemos voto en este país, ¿verdad? Así Entonces, es. imagínense en la colonia menos se podía hablar, pero entonces ella registra situaciones donde había mujeres que llegaban a decirle al señor cura o a la autoridad local que por favor hiciera algo porque la estaban golpeando mucho con el lenguaje, digamos, de su época, que la estaban maltratando. Entonces una se puede imaginar que el nivel de gravedad probablemente de esa violencia que vivían esas mujeres para que pudieran atreverse a romper todos los códigos de silencio y todas las dificultades que tenían para incluso acceder a una persona pública. Con esto yo lo quiero ligar con una palabra que usted utilizó sobre el tema de la convivencia. Históricamente, o sea, esto no es, la violencia contra las mujeres no es algo reciente. Eh, Ahorita hablamos de cómo ha cambiado por la lucha de las mujeres, pero en esa convivencia, sobre todo de lo que es las relaciones de pareja y la convivencia social, ¿verdad? Sí. General, las mujeres hemos tenido siempre una situación de desventaja, una situación donde ha prevalecido mucho lo que yo creo que toda la audiencia conoce hoy día como el machismo, ¿verdad? Esta, esta actitud y esta concepción de que en un hogar o en una sociedad el derecho de los hombres es el derecho que prevalece, la autoridad paterna, recordemos antes, ¿verdad? Era la última palabra. En una familia el resto de los miembros no tenían derechos, ¿verdad? Ahora no es que se irrespeten al papá o a la mamá, pero se respetan a los dos, se entiende que los niños y las niñas también tienen derechos, en aquella época eso no era posible. Entonces, la violencia en esa convivencia ha sido una convivencia
que ha sido, además de machista y de mucha discriminación o trato diferenciado, discriminatorio hacia las mujeres, también ha habido mucha violencia. Entonces, mucha violencia que ha incluido, como le decía, los golpes, los diferentes tipos de maltratos, pero también las muertes de las mujeres. Lo que pasa es que ni en esa época y en muchos años después tampoco se hablaba de que eso se llamaba femicidio, digamos, Es decir, no se que sí, investigaba, ¿no? claro, digamos que además de que no había acceso para las mujeres a las urnas electorales, por decirlo de alguna manera, y que estaban de alguna manera concentradas o relegadas a tareas, digamos, en el hogar, y de algún modo sometidas a la voluntad del hombre, también ese silencio que usted menciona ha venido carcomiendo la sociedad entonces desde tiempos realmente muy antiguos, y que quizás hasta ahora hay más, digamos que se visibiliza más esa violencia. Así es, digamos, tenemos, digamos, como unos 40 o 50 años que en el mundo las mujeres, porque han sido las mujeres las que han empezado a levantar la voz de que no es posible hablar de democracia en una sociedad si usted no habla de democracia en la familia, que es el Claro, núcleo básico de la sociedad. Si usted no es posible hablar de paz y de bien común si usted en el núcleo en el cual crece, ¿verdad? Como sí, niño, como niña, usted ve violencia, ve malos tratos. O sea, entonces, las mujeres, digamos, sobre todo, empiezan a plantear estas discusiones y a decir que las mujeres somos seres humanos, ¿verdad? A veces parecería sí, que es una cosa como absurda plantearlo, ¿verdad? Y que como tales tenemos derechos y que uno de los derechos más importantes que tenemos es el derecho a no sufrir violencia, a ser bien tratada, digamos, a que los malos tratos se eliminen de la convivencia social y de la convivencia familiar y por supuesto también a tener otro tipo de derechos, ¿verdad? Pues no es el tema ahora, pero digamos, puede reconstruir aquí la historia de las mujeres que fueron las primeras abogadas, las primeras médicas, todo claro. lo que les costó a ellas poder salir a ámbitos públicos, ¿verdad? Recuerdo la primera ingeniera civil en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el año 74-75, se me escapa el nombre, pero Ajá. tuvo que abrir un espacio durísimo contra, contra el medio machista en el que se Totalmente. desenvolvía. Y en la historia universal uno lee las historias de mujeres, por ejemplo, que se vestían de hombres, se cortaban el pelo para poder entrar a estudiar medicina, etcétera, digamos. Entonces, digamos, este es el contexto histórico que hemos venido avanzando como sociedad. Eso también es importante tenerlo claro, digamos. Producto de todas estas demandas que las mujeres plantean en la, en la agenda pública, en las comunicaciones, entonces se empiezan a desarrollar leyes que protegen a las mujeres, ¿verdad? Se empieza a hablar sobre la violencia sexual, porque ese es otro de las graves manifestaciones de la Claro. violencia contra las mujeres. El día de ayer leímos en los periódicos de una niña de 11 años que parió en un baño, entiendo, y bueno, murió la bebé, o el bebé, no sé. Una niña de 11 años, lo que le pasa a esa niña de 11 años es una violación de cualquier lugar que usted lo ve, porque estamos hablando de una Sí, niña, claro, ¿verdad? violentada. Y peor aún, quizás en un ámbito íntimo, familiar. Y ese es el otro tema muy interesante, ¿verdad? Porque entonces a veces cuando crecíamos, algunas de las que ya acumulamos juventud, nos decían que teníamos que tener cuidado de los sátiros, ¿verdad? El tema eran los sátiros, o sea Una que él, amenaza externa. exacta, una amenaza que estaba ahí, ¿verdad? Que le salía, que existían algunos, pero cuando se empieza a trabajar y a ver toda la realidad de las mujeres, nos damos cuenta que es lo que usted dice. El principal problema de amenaza, de violencia contra las mujeres las tenemos ahí mismo, en la casa,
¿verdad? Muchas de estas violencias sexuales, digamos, contra esta niña, es una niña. O sea, si tiene 10 años, esa niña fue violada a los 10 para quedar embarazada a los 11. Probablemente venía siendo violada o usada desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, y esto no lo digo yo por ningún interés particular, sino porque es la estadística, la mayor parte de quienes provocan este tipo de abusos, este tipo de violaciones son los hombres cercanos, son los padrastros, los papás, los hermanos, los tíos. Entonces, esa también es una forma de violencia contra las mujeres. Y sí, yo le venía diciendo a usted que nosotros hemos avanzado mucho, tenemos muchas leyes, ahora hay unas generaciones de jóvenes, de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, que han nacido en este siglo, digamos, en esta década. Muchos de ellos no van a ejercer la violencia, sienten incluso extraño, incluso a los hombres que han venido cambiando sus roles desde la paternidad, que ya disfrutan, que ya entienden que cambiar un pañal es Claro, una cosa que les genera alegría, ¿verdad? Y sí, claro, gratificación. claro. Entonces hay menos, por lo menos unos cambios generacionales importantes que vienen acompañando el cambio cultural, ¿verdad? El cambio cultural que se da por las leyes, que se da por las luchas, que se da por todas estas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos muy lejos de erradicar la violencia contra las mujeres todavía. Y en este caso, la red feminista contra la violencia hacia las mujeres, de la que usted forma parte, bueno, es a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Cómo visualiza ese desafío? Es pelear contra gigantes? ¿Es avanzar poco, dada la sociedad en la que vivimos? Viera que nosotros pensamos de que los avances culturales generalmente no son lineales, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de una transformación que es esencialmente cultural. Si nosotros, como le comentaba anteriormente, el sustento de la violencia contra las mujeres es ese machismo, ¿verdad? Esa discriminación contra las mujeres que está sentado en las costumbres, en la cotidianidad, en la forma como nos relacionamos las mujeres en los hombres, en la forma como pensamos que unas cosas son de hombres y otras cosas son de mujeres. Por ejemplo, ser médica. Ahorita eso ya es una cosa que no está planteada, pero estuvo planteada durante mucho tiempo. Entonces, a lo que voy es que estamos hablando de cambio cultural, estamos hablando de patrones de cultura que queremos cambiar, de una Que se van que modificando. se van modificando. Doña Ana Lorena, vamos a hacer una pausa en nuestro programa para continuar con esa interesante perspectiva que nos da usted relacionada con la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ana Lorena Hidalgo es psicóloga y forma parte de la red feminista contra la violencia contra las mujeres en el país. Hemos venido hablando sobre la situación que se vive en el país y en muchas otras sociedades en relación con este flagelo que afecta la convivencia. ¿Cuáles son los pasos que pueden ir dando ustedes como feministas para proteger a sus congéneres, para ir cambiando efectivamente esa cultura gradualmente, como la entendemos ahora? Efectivamente, hablaba usted de oficios que eran solo para mujeres o solo para hombres y que empezaban desde la infancia con los juguetitos de que los hombres con carritos y las mujeres con una escobita o con Así una es. cocinita. ¿Cómo hemos avanzado, digamos, en ese largo proceso
en los últimos años? Yo le decía que Costa Rica ha avanzado bastante, ¿verdad? En este tema de la transformación cultural para colocar, digamos, la violencia contra las mujeres en una conducta no deseada. Claro, entre que una parte importante de la comunidad nacional comprenda que eso no es deseado y que sigan habiendo prácticas, hay una diferencia, digamos, que es donde hay que seguir trabajando para que esa conciencia lleve a que las prácticas cada vez más se reduzcan. Ahora, lo que le quería comentar es que los cambios culturales, por un lado, son muy lentos, ¿verdad? Porque venimos, digamos, tratando de cambiar prácticas de 500 años, Sí, claro. ¿verdad? En 30 o 40 años. Eso por un lado. Pero por otro lado también son frágiles, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Cuando, digamos, en Estados Unidos empieza algunos sectores políticos a hablar lenguajes racistas, ¿verdad? Sí, El racismo que estaba, digamos, de alguna manera controlado, porque a mí me gusta utilizar como la fórmula de la piedra de control, digamos, la cultura, digamos, domina y determina cómo queremos que sea la convivencia, digamos, porque si no, todos nos estaríamos matando, ¿verdad? Para eso existe el derecho penal, para eso existe, ¿verdad? Entonces, la cultura, para seguir con el ejemplo, saca de la cotidianidad y de lo que es bien visto el racismo, ¿verdad? El racismo ese que colgaban a los negros y tal cosa. Pero de pronto cuando el lenguaje cotidiano en ese país empieza a hablar del lenguaje racista, ¿verdad? Esta cosa que no dejó de existir, pero estaba controlada, que era el racismo, empieza a emerger. Y entonces de pronto usted ve a la gente del Ku Klux Klan con sus gorras blancas marchando por ciudades de Estados Unidos. Y usted dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque entonces todo eso que nosotros creíamos que estaba controlado, pero no muerto, entonces podemos hacer el símil igual, digamos. Uno puede controlar y aprovechar para utilizar la educación y las leyes y todo para controlar el machismo, para que ese machismo esté sujeto a el escrutinio público, a las normas de convivencia, ¿verdad? Para que las mujeres podamos vivir en una condición de respeto y de no violencia. Pero cuando también el contexto cultural tiende a cambiar, ¿verdad? Y cuando usted empieza a debilitar, porque es como este micrófono que tiene muchas patas. Usted tiene aquí todo lo que son las transformaciones culturales y la educación. Si, por ejemplo, usted empieza a quitarle de la educación pública los elementos que hablaban sobre la igualdad entre las personas, sobre la igualdad de derechos entre los seres humanos, sobre el tema de la educación sexual, porque la educación sexual tiene que ver con el respeto a las personas. fundamental. ¿Verdad? Entonces yo no voy a crecer como mi abuelo o mi abuela, mi abuelo que podría pensar que puedo violar a una nieta o a una vecinita. Para eso es la educación sexual. Claro. Si yo voy quitando estas cosas de aquí, si yo debilito las leyes que garantizan que a un sujeto todavía no le llega la noticia de que a las mujeres no se les maltrata y es violento, pues entonces yo le aplico la ley, ¿verdad? Y le digo, bueno, señor, vea, esto no está así, mejor usted corrija para bien de todo el mundo, ¿verdad? Pero si yo también debilito las instituciones que tienen que ver con la defensa de la mujer, tenemos un cóctel complicado y peligroso, que es un poco lo que estamos viviendo, digamos, últimamente. La crisis en la educación, por ejemplo. Exactamente, la crisis, la educación y la seguridad, pero digamos, estamos, digamos, levantando peligrosamente esa piedra, dejando que eso que tenemos controlado y que estamos tratando de reeducar y reeducarnos, de pronto se empiece a levantar. Y cuando usted se empieza a levantar, es como si usted abriera de pronto las puertas, porque aquellas personas que pueden pensar que la violencia es legítima, digamos, aquellos hombres que consideran que, como hace muchos años decía un señor que había violado a todas sus hijas y decía, son flores de mi jardín.
yo hago con las flores lo que yo quiera. Qué horror. Entonces, estas personas que pueden estar pensando aquí las teníamos controladas, pero si de pronto ven que esto se levanta y que entonces es legítimo tratarse mal y que la convivencia está un poco enrarecida, ¿verdad? Lo que va a pasar es lo mismo que pasó en Estados Unidos, empiezan a Claro. salir y el machismo vuelve a florecer. Es como, haciendo un paralelismo con la medicina, cuando una persona se le detecta un cáncer que por obvias razones ha permanecido dormido o encapsulado y brota con, digamos, inusitada violencia. Es decir, que tenemos que mantenernos en general como sociedad alertas Así a es. que ese magma que viene subiendo no nos llegue a dominar. Exactamente, a no retroceder, ¿verdad? Que es un poco, tenemos mucho por delante, o sea, todavía hay muchas cosas que conquistar en este país, derechos de las mujeres, de las niñas, de otros segmentos de la población, o sea, todavía tenemos mucho que hacer, pero este país ha construido una sociedad que bien que mal era una sociedad de una convivencia relativamente armónica, donde aprendimos a resolver después de tener todo aquel montón de golpes de Estado y la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Porque también no es que hemos sido muy pacíficos los No, claro que no. costarricenses, ¿verdad? Sí. Pero tenemos una buena cantidad de años de tener una convivencia que apela a la armonía, que intenta ser armoniosa y manejar los intereses de todas las partes. Pero esa armonía estaba sentada en algunas cosas muy básicas, que era como, y fundamentales, como la mayor igualdad económica, una mayor distribución de la riqueza, o sea que no era porque allá teníamos un montón de ricos, sino, ¿se acuerda? Teníamos una clase media de gente, Así es. la gente crecía con la posibilidad de estudiar y progresar, ¿Cómo no? ¿verdad? Y así también tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, la coyuntura actual es una coyuntura de garantizar que no vamos a retroceder en los derechos que ya tenemos, que vamos a defender los derechos que tenemos, pero que queremos más, ¿verdad? Claro. Queremos seguir avanzando y creo que tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Es una polarización, como usted lo menciona tan acertadamente, en el sentido de que había una clase baja, clase media, clase alta como medición y que permitía escalones de la pobreza a mejor condición de vida. Ahora tenemos una polarización en la que hay violencia exacerbada o violencia latente y cuesta pasar a asumir ese proceso educativo Y de sobre mejorar. todo por una razón, disculpe que le interrumpa, por No, una razón muy adelante. importante y es que si algo ha crecido para mal en este país es la desigualdad. ¿Verdad? Por eso le hablaba yo a usted de ese colchón que llamábamos clase media, digamos, que eran, ya eso Sí, prácticamente claro, en este país no existe. así es. Aquí lo que tenemos es un porcentaje de la población muy, que se ha enriquecido mucho, que se sigue enriqueciendo mucho, y un porcentaje de la población que va empobreciendo. Incluso los profesionales, lo que llamábamos antes clase media, cada vez va empobreciéndose más, ¿verdad? Y por supuesto que no decir de la gente que ya era pobre. Entonces, si alguna razón existe o alguna causa existe en relación con la violencia, es la desigualdad, aquí y en toda parte del mundo. ¿Verdad? Porque la gente lógicamente necesita vivir bien, quiere, Claro. ¿verdad? Y cuando ve a veces esas diferencias que son obscenas de entre una gente que tiene más de lo que podría gastar, aunque viva 10 vidas, ¿verdad? Y otras personas que con costos pueden comer, eso genera violencia, ¿verdad? Y es desigualdad. Es la desigualdad. Uh-huh. Podemos pensar, doña Ana Lorena, que los medios de comunicación inciden, y cuando digo inciden, favorable o desfavorablemente en torno a los pasos necesarios que tendríamos que dar para mejorar como sociedad en relación con la agresión a la mujer. Hay como dos caras, ¿verdad?
Una parte que es importante y es que, a diferencia de algunas décadas antes, el tema de la Dar noticia a sobre conocer. no existía y ahora hay, digamos, un interés a darlo a conocer. Esa es la parte positiva. La parte que no es tan positiva es el tratamiento que algunos medios le dan a las noticias, ¿verdad? Porque uno pensaría que la idea de los medios de comunicación debería de ser educar, ¿verdad? Yo quiero educar a las mujeres, por ejemplo, sobre cómo buscar ayuda para salir de la violencia, quiero educarlas para que sepan que lo que viven no es natural, que pueden vivir diferente, quiero contribuir a educar a los hombres para que pierdan el miedo de que no solamente siendo autoritarios van a ser respetados, sino que pueden ser respetados en una relación más igualitaria con las mujeres, pero muchas veces lo que vemos es que a los medios lo que les interesa es el espectáculo. Entonces, lo que hacen es sacar todos los detalles de las noticias, de cómo mataron a las mujeres, de cuánta sangre corrió, y eso no ayuda, porque eso hace más bien generar que las personas nos volvamos insensibles, ¿verdad? Ante este tipo de situaciones. Doña Ana Lorena Hidalgo, podemos decir que en este espacio de conversación en torno a los viejos y queridos periódicos de papel ha puesto el dedo en la llaga en cuanto al flagelo de la agresión, de la violencia generalizada y contra la mujer. Doña Ana Lorena, como ve, es muy poco el tiempo, pero creo que ustedes y nosotros hemos quedado sensibilizados sobre esta situación para, por un lado, no despegar el dedo en el renglón, para saber que no nos podemos descuidar en modo alguno. Así es, con mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho gusto. Gracias, estuvimos con la psicóloga Ana Lorena Hidalgo en Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Les esperamos en la próxima edición de nuestro programa.